muchachos, en este periodo de inscripciones. Todos los clubes prácticamente ya cerraron las habilitaciones aproximadamente a las 8 de la noche. El único que se quedó hasta las 23:59 fue Bolívar. El único. El único. Con Bills. Con Bill. Juntitos. Juntitos. En una mesita. ¡Qué locura lo que ha pasado! De verdad que no es un chiste, ¿eh? Es una locura lo que ha pasado. Porque no es mentira cuando les hemos dicho que ya estaba todo cerrado. Ayer escribíamos y más o menos a las 11 de la noche, 11 y un poquito menos, había un acuerdo por el jugador Marcelo Suárez entre Bilster y Bolívar. Verbal. Sí, no estaban reunidos físicamente, digamos, pero sí había llamadas que decían... O sea, llegó el momento en el que Wilstermann dijo, ok, acepto, ¿sí? ¿Cuánto era? A mí me llegaba la información a esa hora de que eran más o menos 65.000, Wilstermann había pedido un poquito más, según lo que me llegaba, ¿no? En ese momento. Bolívar decía, puede ser que ampliemos un poquito más, y hasta donde se había llegado la información extraoficial, porque nada era oficial a esa hora, a mí me dijeron que había unos $80.000 puestos en la mesa para poder cerrar el trato y que Wilstermann diga, bueno, Suárez adiós, y Bolívar lo reciba, y seguramente el post que estaba listo, estaba preparado con la imagen de Suárez con la camiseta de Bolívar, lo tuvieron que eliminar o guardar. Lo que pasa es que en ese momento, cuando se dieron el apretón de manos, una vez, o sea, virtual, ¿no? Obviamente, una vez que llegó el acuerdo entre Wilstermann y Bolívar por Suárez, por una cifra, entiendo que la real, les voy a decir lo que me han contado ya después, la real era $70.000, no era 80.000, era 70.000, pero que también había un acuerdo con una extensión de contrato del Papu Velázquez por un tiempito más. Por un año. Por un año, como préstamo, no iba a ser de Bilster. Pero todo esto ya estaba armado, ya estaba dicho, ya estaba hablado. Pero llega el momento en que dicen, bueno, aquí está la cuenta, deposítenos. Ah, no, esperen un poco. Libérenlo al jugador, Bolívar es eso, ¿no? Libérenlo al jugador, ahorita, lo inscribimos, mandan sus documentos, y en 15 días les pagamos. ¿Cómo? Dice Bilster, ¿no? O sea, págueme ahora. Pero claro, te estoy dando el jugador, te lo estoy liberando, págueme ahora. A esto se le suma toda la parafernalia que ha ocurrido durante los últimos días, desde que Marcelo Suárez fue convocado a la selección nacional, cuando fue a Santa Cruz, y ahí comenzó toda la novela con Oriente Petrolero, que se acercaron, los de Oriente le habían hecho un segundo contrato cuando él le había firmado uno en Cochabamba, de extensión, ninguno de los dos tenía validez, es la realidad. El de Oriente sí, porque básicamente ese contrato simplemente era ampliar el que ya tenía. El de Bilster no tenía validez porque tenía 6 meses y unos días más. El jugador comienza a meter los procesos de los que ya hemos hablado en la semana. Ha sido, a mi criterio, sumamente mal asesorado, tan mal que hoy termina lejos de todo lo que quería, lejos de esa aspiración que tenía de irse a Bolívar, lejos de poder volver tranquilo a su club, porque Wilstermann hoy parece un lugar inhóspito para Marcelo Suárez. ¿Y qué va a pasar luego? ¿Qué pasa con Suárez? Pero vamos a ayer. Ayer, que era el último día donde los acercamientos fueron cada vez más serios, Wilstermann y Bolívar, no les quedó otra que sentarse en una mesa, porque ya la pasada semana, el viernes antes del partido de Royal, las discusiones entre Bilster y Bolívar habían cambiado de términos. ¿Sabes por qué? Porque el que hablaba por Bolívar era el vicepresidente. Apellida Jorge del Solar. Se llama Jorge del Solar. Jorge del Solar hablaba con la gente de Bilster y en determinado momento la gente de Bilster dice, bueno, hablemos con Claure. Y Claure no está acá. Hablo yo, dice el Solar. Yo quiero hablar con Mustafa, decía, no con la comisión que estaba negociando este. Bueno, pues ponlo al frente a Mustafa, pero ponlo al frente de Claure. Y así fue un lío casi absurdo e infantil, donde más o menos era, yo quiero hablar con el presidente, tú no eres el presidente. Es una tontería. Y entre tonterías se fue dilatando la cosa hasta que llegamos a la jornada final del libro de pases abierto, que era ayer. Ayer por la tarde las negociaciones avanzaban. Se había llegado a un acuerdo más o menos del monto que les habíamos dicho al mediodía, de $65.000. Ese era el monto. Ese era el monto inicial al mediodía. Y empezó a aumentar hasta donde esos 5.000 no eran de Bolívar. Hasta donde esos 5.000 no eran de Bolívar, no entraban como en la oferta. Pero del Solar habría dicho, bueno, yo pongo mi plata, así como que haciendo como que entrando a un escenario como Mini Claure. Un escenario que probablemente no era el esperado. Pero llega el momento de decir, deme la plata. Y Bolívar le dice, te voy a pagar en 15 días. Y Bilster, entendiendo todo el contexto que le acabo de contar,
entendía la susceptibilidad de que podía haber una estafa acá y que Wilstermann nunca más iba a ver esa plata. A ver, Hubo el claro, miedo. la sensación que yo tengo es de que Bolívar quiso jugar con la dirigencia de Wilstermann entre de que te doy, no te doy, liberámelo, después te deposito, confía en mí, siempre yo cumplo, pero al final de cuentas igual hubo una fricción, se podría decir, entre las dos dirigencias, ¿no? Claro, sí. Totalmente, que ahí Bolívar salió perdiendo en este caso, porque... Yo no sé, Javi, quién salió perdiendo. Creo que todos pierden acá, en este escenario. No sé. Yo creo que Bolívar salió perdiendo porque Bolívar estaba seguro de que ellos iban a conseguir a Marcelo Suárez. Sí. Y en este caso, la dirigencia de Wilstermann, a la cabeza del señor Mustafa, se puso firme que depositen el dinero. Claro. Perdón, o sea, por lo menos yo coincido con Javi respecto a que perdió más Bolívar, porque si es que llegaban a cerrar un contrato y si es que iban a supuestamente pagar en 15 días, Wilstermann, con la situación que está viviendo, para empezar, iba a aceptar ese dinero por el problema económico que tiene. Pero si es que se quedaba sin ese dinero, claramente iba a ser más afectado que Bolívar, porque Bolívar hubiese resultado sin pagarle eso a Wilstermann y con un jugador de más. Claro, si es que pasaba en el supuesto de que no se le entregue la plata a No, Wilstermann. Pero basándonos en lo al lógico, final de cuentas, esa plata podía ir en cuotas, decir, mira, en este momento no tengo, te voy a pagar este poquito. Eso es más probable. Pero al final de cuentas, Javi, Wilster se ha quedado sin $80,000. Tiene un jugador al que no va a poder utilizar, entiendo, porque creo yo que ha destruido todo donde podría estar. No creo que Suárez vuelva a Cochabamba, aunque le hago la pregunta a la gente, debería estar entendiendo la situación en la que está Wilstermann, donde le vamos a mostrar una placa después con los jugadores y bueno, centrales con zurda, solo tiene a Suárez, más nadie. Pero más allá de eso, yo creo que todos pierden, porque Bolívar se queda sin jugador, Wilstermann se queda sin plata, Wilstermann va a tener que rescindir con el jugador, en algún caso tendrá que recibir menos plata de lo que iba a pagar Bolívar, y ahora se habla de que Suárez incluso estaría pensando en irse al extranjero, es lo que me... Viernes cansado.